Muy buenos días. Muchas gracias por encontrarse con nosotros una vez más en el estudio de Escuela Sabática. Recuerden que tenemos con nosotros a Eli. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Y estamos comenzando nuestra lección muy contentos porque estamos en un año nuevo y también tenemos lección nueva, tenemos trimestre nuevo. Así que esperamos que sea una bendición y no hay otra cosa mejor que comenzar el año nuevo pues estudiando la palabra de Dios. ¿No es así? Claro que sí, gracias a Dios y que estamos todos en este nuevo año. Que Dios les pueda bendecir a todos los que nos escuchan. Y estamos también contentos que todos ustedes, los que nos están viendo, continúen con nosotros y esperamos tenerlos con nosotros y aún a más personas estudiando en la escuela sabática durante este 2020. Pero quiero recordarle que estamos estudiando este tema muy importante que es peregrinando por el desierto. Y durante esta semana hemos estado estudiando y continuamos estudiando este tema también de suma importancia que es el líder elegido de Dios. Y también quiero recordarle que tenemos que aprender nuestro texto de memoria. Muy bien, que será un texto nuevo empezando este año. Quiero que vayamos a la palabra de Dios para recordar ese texto que está en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 24 al verso 25. Nos dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Así que después de haber repasado nuestro texto, nosotros vamos a hacer una oración aquí y si usted puede orar con nosotros, así hágalo. Nuestro buen Padre que está en los cielos, le damos muchas gracias porque usted nos ha dado el privilegio de un nuevo año. Gracias por las bendiciones que usted nos dio durante el año pasado, todas las cosas que nosotros pudimos ver de parte de usted en nuestras vidas y en la vida de nuestras familias. Ahora que vamos a comenzar con esta lección de hoy, pedimos su bendición igualmente. Gracias le damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar con nuestra lección para el día de hoy y el apartado para hoy se titula De príncipe a pastor. Y nuestra primera pregunta es así: cuando Moisés trató de desarrollar el plan de Dios para Israel a su manera, ¿cuáles fueron los resultados? Esto es, Moisés ya sabía que Dios tenía un plan y quería liberar al pueblo de Israel, pero él trató de hacer su propio plan. Los resultados parece que no fueron tan buenos como pareciese que iban a ser. Sí, siempre cuando nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, no siempre salen bien. Así que vamos a investigar en la palabra de Dios qué es lo que Moisés estaba haciendo. Acompáñenos a leer el texto que está en el libro de Éxodo, capítulo 2, verso 15 hasta el verso 11 hasta el verso 15. Muy bien, Éxodo capítulo 2, verso 11 hasta el verso 17. Un día, cuando Moisés ya era hombre, salió a visitar a sus hermanos. Observó sus cargas y vio a un egipcio que golpeaba a uno de sus hermanos hebreos. Miró a todas partes y al ver que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Salió el día siguiente y vio a 2 hebreos que gruñían. Entonces preguntó al culpable, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste al egipcio? Entonces tuvo miedo y dijo, ciertamente esto se ha descubierto. Al oír esto, Faraón procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de Faraón y fue a vivir en la tierra de Madián. Al llegar allá, se sentó junto a un pozo. Así que allí tenemos el plan de Moisés para liberar al pueblo de Israel no estaba funcionando. No. Esto es, él tendría que haber matado a uno por uno los egipcios hasta poder quedar libre el pueblo de Israel. Es un plan no muy efectivo, que digamos. Sí, no. Pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a tratar de ver qué más nos dice. Vayamos allá al libro de Hechos de los Apóstoles y leamos ahí el capítulo 7 y ahí vamos a leer el verso 23 al verso 29, que nos dice así:
Cuando cumplió los 40 años, sintió el deseo de visitar a sus hermanos israelitas. Al ver que uno era maltratado, lo defendió, mató al egipcio y vengó al oprimido. Moisés pensaba que sus hermanos entenderían que Dios los libertaría por su mano, pero ellos no lo entendieron así. Al día siguiente, se acercó a dos israelitas que estaban riñendo y trató de ponerlos en paz, diciendo: amigos, vosotros sois hermanos, ¿por qué os ofendéis el uno al otro? Entonces el que maltrataba a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y vivió como extranjero en Madián y tuvo 2 hijos. Muy bien, nos relata lo que había pasado muchos años atrás. Muy bien, pero ¿por qué el plan de Moisés no funcionaba? Vamos a tratar de entender las razones del por qué. Pero para eso vamos a ir a la pluma inspirada en este material que se llama Consejos para Maestros, Padres y Alumnos, página 392 y página 393. Moisés había supuesto que su educación en la sabiduría de Egipto le habilitaba plenamente para sacar a Israel de la servidumbre. No era sabio en todas las cosas necesarias para un general de ejército. No había tenido las ventajas de las mejores escuelas del país. Sí, se sentía capaz de librar a su pueblo. Inició su obra procurando obtener su favor al corregir sus males. Tomó a un egipcio que abusaba de un israelita. En eso manifestó el espíritu del que es homicida el del principio y demostró su incapacidad para representar al Dios de misericordia, amor y ternura. Así que entonces el plan de Moisés no fue el mejor. No representaba a Dios. No podía guiar al pueblo. Pero ahora, como general de un ejército era muy bueno, pero no para guiar al pueblo de Israel. Sí, vemos que él era capacitado como militar y pues para poder matar a un egipcio pues toma mucho entrenamiento porque ellos eran también hombres capaces. Y entonces él pensaba que con su propia fuerza, con todo lo que él había aprendido, toda la educación que él tenía, él era el elegido, que era capaz para libertar al pueblo de Israel de esa manera. Y a veces nos sentimos de esa forma, ¿no? Pero hay más todavía. Vamos a leer nuestro siguiente párrafo. Y nos dice así: Moisés fracasó miserablemente en su primera tentativa, y como muchos otros, perdió inmediatamente la confianza en Dios y dio la espalda a la obra que le había sido señalada. Huyó de la ira de Faraón, concluyó que a causa del gran pecado que cometiera al quitar la vida al egipcio, Dios no le permitiría tener parte alguna en la obra de liberar a su pueblo de su cruel esclavitud. Pero el Señor permitió estas cosas a fin de poder enseñarle la mansedumbre, la bondad y longanimidad que necesita poseer todo obrero del Maestro, a fin de tener éxito en su causa. Entonces Dios permite que estas cosas pasen. A veces no las puedes ver en el momento, pero conforme pasa el tiempo se puede dar uno cuenta del por qué ocurre y las lecciones que Dios quiere que aprendamos. Aquí podemos ver el plan de Dios perfectamente obrado para que la vida de Moisés fuese como él fue después, porque Moisés se sentía a la vez orgulloso, se sentía capaz de que él podía hacer las cosas, pero después se dio cuenta ahí que cuando mató al egipcio, dice, pues tal vez Dios ya no me va a usar porque hice lo incorrecto, pero vemos que Dios todavía necesitaba a Moisés y quería usarlo, y después le enseñó las otras enseñanzas en el desierto para hacerlo capaz. Pero vamos a ir a nuestro siguiente párrafo. En nuestro siguiente párrafo se encuentra en el libro de Patriarcas y Profetas, página 253. Dios no se proponía libertar a su pueblo mediante la guerra, como pensó Moisés, sino por su propio gran poder, para que la gloria fuese atributada solo a él. No obstante, aún de este acto apresurado se valió el Señor para cumplir sus propósitos. Moisés no estaba preparado para su gran obra.
Aún tenía que aprender la misma lección de fe que se le había enseñado a Abraham y a Jacob, es decir, a no depender para el cumplimiento de las promesas de Dios, de la fuerza y la sabiduría humana, sino del poder divino. Así que él no estaba preparado en ese momento. Él tenía que aprender ciertas lecciones, ¿no? Así nosotros podemos sentirnos preparados, pero tal vez no lo estamos y Dios permite que pasen cosas en nuestras vidas, ¿no? Así es. Y muchas veces cuestionamos el método divino, pero Dios conoce todas las cosas y qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Muy bien, vamos a pasar a nuestro siguiente apartado para el día de hoy. La siguiente pregunta. ¿Cómo encontró Moisés un hogar en la tierra de Madián y quiénes se convirtieron en su familia? Muy bien. Entonces Moisés huyó. Después de que se supo lo que había hecho, él huyó. Se fue a la tierra de Madián. Entonces allá ocurrió algo muy interesante. Vamos a ver qué es lo que pasó. Y quiero que me acompañen en la palabra de Dios. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 2. Y ahí vamos a leer el verso 16 hasta el verso 22. Y la palabra de Dios dice así. El sacerdote de Madián tenía 7 hijas que vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar a beber a las ovejas de su padre. Pero los pastores las echaron. Entonces Moisés las defendió y abrevó las ovejas. Cuando ellas volvieron a Reuel, Jetro, su padre, él les preguntó, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellos respondieron, un varón egipcio nos defendió de la mano de los pastores y también sacó agua y abrevó las ovejas. El padre agregó, ¿y dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadlo para que venga a comer. Y Moisés acordó en vivir con aquel hombre, quien le dio su hija Séfora por esposa, y ella tuvo un hijo que él llamó Gersón, porque dijo, peregrino soy en tierra ajena. Muy bien, entonces vemos que él huye y ahora va a la tierra de Madián. Y en la tierra de Madián él hace, vamos a decir, hace un convenio de vivir con Jetro, que después se convirtió en el suegro y que después tuvo un hijo. Entonces él tenía otra familia ahora, totalmente distinto de lo que él había conocido hasta ese momento, ¿no? Entonces su vida cambió totalmente, porque él estaba en la corte del rey. Tal vez él iba a casar con alguna de las princesas del reino allá, ¿no? Pero ahora había cambiado totalmente su vida. Sí, Dios tenía un plan muy diferente para la vida, el estilo de vida de Moisés, que él iba a aprender otras lecciones muy diferentes. Ahora vamos a continuar, vamos a ir a otro párrafo en la palabra de Dios. Leamos lo que nos dice el capítulo 18 de Éxodo. Y vamos a leer el verso 2 hasta el verso 4. Entonces Jetro, suegro de Moisés, llevó a Séfora, esposa de Moisés, después que él la había enviado, y a sus 2 hijos, uno llamado Gersón, porque Moisés había dicho, peregrino he sido en la tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Así que entonces, según lo que leemos en la palabra de Dios, ahora Moisés no iba solo, ahora tenía una esposa y dos hijos, ¿no? En la tierra de Madián. También tenía un suegro. Muy bien. Así que vemos que después de cierto tiempo él ya no estaba huyendo. Su vida había cambiado totalmente. Pero vamos a pasar con esto a nuestra siguiente pregunta. Muy bien. Recuerden que estamos estudiando de príncipe a pastor. Y nuestra pregunta es, ¿cuál fue la ocupación de Moisés en la tierra de Madián? Recuerde que allá su posición era de príncipe. Su posición era aprender las artes, la ciencia de los egipcios. Y él estaba acostumbrado a eso. Pero ahora, en este nuevo lugar, donde tenía su familia ahora, él se ocupa de algo totalmente distinto. Sí, porque él estaba acostumbrado a hacer las cosas de realeza, pero ahora Dios lo cambia a otro completamente diferente, porque recordemos que Dios quiere enseñarle humildad
y mansedumbre. Así que vamos a ir a la palabra de Dios para saber qué es lo que Él hacía en ese lugar. Acompáñenos a leer el siguiente párrafo que está en Éxodo, capítulo 3, en el verso número 1. Y nos dice así: Moisés apacentaba las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Un día llevó las ovejas a través del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Muy bien. Entonces, su ocupación en Madián era pastor de ovejas. Muy bien. Una ocupación totalmente distinta a la que él estaba pensando, ¿no? Y ahí tenía que aprender muchas lecciones. Sí. Pero eso lo veremos en la siguiente ocasión, porque por hoy nuestra lección ha concluido. Muy bien. Vamos a hacer una oración entonces para terminar nuestro estudio de esta hora. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos porque usted nos permite leer su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe y que al estudiarla podamos entender cuál es su voluntad, así como le mostró la voluntad suya a Moisés, que nosotros también podamos comprender a través de esta historia y de esta lección qué es lo que usted desea para cada uno de nosotros. Ahora que comenzamos también este año, quiera usted ayudarnos para poder hacer lo que usted desee en nuestras vidas. Guárdenos y bendiga a cada uno de los que nos ve y nos escucha. Prospéreles en todo según su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues muchas gracias. Recuerde que le deseamos un feliz año nuevo y que todas las bendiciones del cielo estén con usted. Gracias, Eli, por estar con nosotros. Gracias a Dios por permitirme estar aquí en este año nuevo. Y que Dios les bendiga.